Qué bendición tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor y poder abrirla para poder estudiarla. El pasaje de esta mañana está en Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Dice: puesto que Cristo ha aparecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora lo que Pedro va a comunicar a la iglesia es que permanezcamos firmes. Y su mensaje apunta a tres elementos importantes que vamos a estar compartiendo en esta mañana. El primero tiene que ver con armarse del pensamiento de Jesús. El segundo tiene que ver con aceptar la voluntad de Dios. Y el tercero apunta a aborrecer el pecado. De modo que Pedro en esta porción bíblica está hablando al creyente que está sufriendo, al creyente que está siendo perseguido, al creyente que ha tenido un encuentro poderoso con el Señor Jesucristo y ha habido cambios en su vida. De modo que las circunstancias en que está pasando el creyente definitivamente no son buenas. Entonces Pedro le dice: iglesia, querido hermano, querida hermana, ármate del pensamiento de Jesús. Y lo presenta en el versículo 1 de esta manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuando Pedro dice armaos del mismo pensamiento, está utilizando un término militar que tiene que ver con el hecho de estar preparado, que tiene que ver con el hecho de estar dispuesto a la lucha. De modo que lo que Pedro nos está diciendo es que cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, cuando has decidido seguir a Cristo, tú tienes que prepararte para una gran batalla, tú tienes que prepararte para una gran lucha. Y esa lucha te va a llevar a imitar a Jesús en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En otras palabras, la lucha que nosotros vamos a tener debe guiarnos al punto tal de estar dispuestos a morir. Por eso Pedro dice: así como Cristo murió, y ustedes necesitan armarse a sí mismos con esa misma idea de que ustedes también estén dispuestos a morir por la causa de Cristo. Ahora bien, frente a este pensamiento que Pedro da, nosotros tenemos la alternativa, si somos perseguidos o amenazados, pues de retractarnos y decir: no, yo no soy creyente. O todo lo contrario, afirmar tu fe a tal punto de que el hecho de declarar que eres creyente va a costar tu propia vida. Es decir, vas a perder la vida. Es por eso que cuando nosotros vemos a misioneros que dejaban las comodidades de su país y se dirigían a zonas olvidadas de la sociedad de ese entonces, ellos iban dispuestos a predicar el evangelio, dispuestos a hacer la voluntad de Dios, dispuestos a cumplir aquel llamado que Dios les había hecho, y todo esto giraba en torno de que si ellos perdían la vida, pues ese era un buen precio para poder compartir el evangelio con aquellos que no habían escuchado aún de Jesús. Entonces lo que Pedro está diciendo es un asunto muy serio, mi hermano, que tú debes armarte del pensamiento de Cristo Jesús. Dice la Escritura que cuando Jesús iba a Jerusalén y allí en Jerusalén le esperaba el sufrimiento, le esperaba el castigo, le esperaba aún la muerte, dice la Escritura que él afirmó su rostro y decidió ir. En otras palabras, Jesús se armó de valor, se puso la vestidura de combate y dijo: voy a cumplir la voluntad de Dios, así me cueste la vida. Y en este tiempo, con toda seguridad, tu fe debe estar cuestionada por tus compañeros de trabajo, por tus compañeros de la universidad, por tus vecinos, tus familiares. De alguna u otra forma cuestionan
lo que tú crees en base a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque nuestra fe no va como la corriente de este mundo. Nuestra fe no está siguiendo lo que la mayoría dice. Porque el escrito está, lo que está en la palabra de Dios, dice la verdad al hombre, y al hombre no le gusta la verdad. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. De modo que Pedro se dirige a la iglesia y les dice que ellos deben armarse del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Y así como Jesús sabía que su muerte era el inicio de una gran victoria y de un gran triunfo, Pedro dice, no tengan miedo a morir, puesto que la muerte de ustedes es el inicio de una consolidación de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Es por eso que Jesús, cuando habló a sus discípulos en Mateo 10, 38 y 39, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús cuando dijo eso a sus discípulos? Que estén dispuestos a dar su vida por la fe que ellos habían decidido seguir. De modo que, mi hermano, mi hermana, no solamente recibir a Cristo implica salvación, vida eterna, perdón de pecados, sino también implica renuncia a las cosas que el mundo ofrece para que tu vida y tu testimonio sean luz y sean sal, para que otros puedan conocer el Evangelio a través de tu vida. Y muchas veces el dar testimonio de Jesús implica sufrimiento, implica cuestionamientos a tu fe, a tal punto de que puedes perder la vida. Y si lo parafraseáramos en la actualidad, diríamos, quizá no perder la vida físicamente, pero sí perder amistades, sí perder familiares, ya no ser popular, porque ya no sigues las costumbres que antes practicabas con tus amigos, tus brothers, tus chocheras, tus vecinas, con aquellas que antes era tu círculo natural de amistad, pero al tener un encuentro con Cristo, de pronto tu forma de pensar cambió y comienzas a darte cuenta que las costumbres que antes vivías no agradaban a Dios. A pesar de que otra gente dice, yo no creo a Dios, que ellos decidan lo que quieran creer, pero tú has tenido un encuentro con Cristo, de modo que ese encuentro con Cristo hace de que tú quieras vivir para Dios, hace que tú quieras no solamente leer la palabra de Dios, sino practicarla, y esa práctica hace de que de pronto mueras para algunos amigos, algunos familiares y algunos seres queridos. En 2 de Corintios, capítulo 4, 8 al 11, Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y es interesante que aquí Pablo hace referencia que es en la muerte donde nosotros obtenemos victoria. De modo que lo primero que Pedro nos está recomendando es que te armes del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, que estuvo dispuesto a morir por ti. ¿Estás dispuesto a morir por Él? ¿Estás dispuesto a pararte frente a tus compañeros y decir, yo soy un cristiano? ¿Estás dispuesto a morir frente a tus compañeros, a tus amigos y decir, pues la Biblia está en contra de la homosexualidad, y pararte frente a la corriente de este mundo, que te puedan atacar y decir homofóbico, te puedan decir que no eres inclusivo y te puedan poner una serie de adjetivos y matarte en cierta manera, entre comillas, a su amistad? ¿Estás dispuesto a hacer por la causa de Cristo? Pues Pedro dice, ármate con el pensamiento que hubo en Cristo Jesús, en primer lugar. En segundo lugar, nos habla de que debemos aceptar la voluntad de Dios. Y en el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí es donde Pedro conecta una verdad que nosotros debemos tener siempre presente, que es hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, la tienes que conocer. Y para conocer la voluntad de Dios, la tienes que leer.
y la voluntad de Dios se halla escrita en la palabra. No puede haber cristiano que dice que conoce a Dios y no lee la Biblia. Eres de todo menos cristiano. Puedes denominarte religioso, puedes denominarte investigador, puedes denominarte lo que sea, pero un cristiano lee la Biblia, la entiende, la aplica y de pronto lo pone en práctica. Y Pedro dice que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios y que hacer la voluntad de Dios es todo lo contrario de vivir en la carne. El apóstol Pablo en Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entiendan cuál sea la voluntad del Señor. Pablo, como siguiendo el pensamiento de Pedro, dice: muy bien, ustedes como creyentes no sean insensatos, es decir, que no les falte capacidad para reflexionar, que no les falte ciencia para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y siempre la pregunta surge: ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? Y creo que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos dice una verdad. Estad siempre alegres, orad constantemente, en todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Al parecer, Pablo manifiesta la voluntad de Dios en tres partes. Y primero dice: estad siempre alegres. Y cuando menciona estar siempre alegre, nos está hablando de una tremenda verdad que tiene que ver con que deja ya de vivir en el pasado. Porque si tú ya tuviste un encuentro personal con Cristo, ya el Señor Jesús clavó tu pasado en la cruz del Calvario y ahí quedó, y Dios ya no se acuerda de nuestro delito y nuestros pecados. Por eso en Corintios, en 2 de Corintios 5:17, un texto muy conocido por cada uno de nosotros, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, para hacer la voluntad de Dios, tú tienes que enfocar tu vida en ese corazón alegre, de manera que ya no estés mirando el pasado o lo que hiciste o lo que te sucedió, sino que tengas un espíritu perdonador si es que ocurrió algo donde te lleve a pedir perdón. Y si hiciste algo donde tú tienes que pedir perdón a Dios, pues si le pediste perdón a Dios, dice la Biblia que Dios te perdonó. Entonces, para poder estar alegre, tienes que dejar de vivir en el pasado y dejar de guardar rencor. Porque muchas veces seguimos en los caminos del Señor, pero hay celos en nuestro corazón, hay envidias, hay rencor, hay resentimiento. Y eso no permite estar alegre, porque cada vez que recuerdas el suceso o ves a la persona que causó esa incomodidad en tu alma, de pronto te quita toda la alegría. Y ninguna persona puede llegar a ser feliz si primero no perdona a aquellos que le han ofendido. El perdón libera a la persona que perdona, así la otra no manifieste ningún cambio de actitud. Lo que hace el perdón a la persona que perdona es liberarla, hacerla libre, y como consecuencia de la alegría va a poder sonreír y va a poder tener un corazón alegre, de modo que se encamina hacia la voluntad de Dios. Lo segundo que Tesalonicenses dice es de que debemos orar constantemente. Y cuando menciona que debemos orar constantemente es porque estamos en una gran batalla. Porque de seguro que vas a volver a recordar aquello que tú ya has perdonado. Y vas a tener que batallar en oración y decirle: Señor, yo ya te lo entregué, ya está en tus pies. A partir de ahora yo vivo libre de esa circunstancia, de esa situación. Y comienzas a creer las promesas de libertad que la palabra de Dios te da. Por eso en Filipenses 4:6 dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Qué interesante. Cómo es que hacer la voluntad de Dios tiene que ver con una actitud de alegría en nuestro corazón, un espíritu perdonador. Tiene que ver con una actitud de frecuencia de oración hacia Dios, porque ahora somos libres. Y al mismo tiempo, el texto dice: en todo dad gracias. De modo que cuando juntamos estas tres verdades y la aplicamos, estamos encaminándonos hacia la voluntad de Dios, porque Dios merece nuestra gratitud.
De modo que cuando tú te encaminas hacia la voluntad de Dios, te vuelves un hombre, una mujer agradecida. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y la gratitud en medio de las dificultades demuestra que confiamos en nuestro Padre Celestial y que entendemos que en su soberanía Él obra siempre para bien. Lo que Pedro nos está diciendo cuando enfoca esta porción bíblica permanecer firme es que nos afirmemos de los pensamientos de Cristo Jesús, que aceptemos la voluntad de Dios y en tercer lugar que aborrezcamos el pecado. En el versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En otras palabras, Pedro está diciendo: el tiempo de vida que han pasado apartados de Dios ha quedado atrás. Y Pedro presenta y le dice: ahora ustedes tienen un nuevo estilo de vida. Antes de conocer a Cristo, vivíamos en un círculo de amistad y de una u otra manera vivíamos para agradarles a ellos, porque compartíamos las costumbres, compartíamos los pensamientos, compartíamos las diversiones. Pero ahora que has tenido un encuentro personal con Cristo, te das cuenta que esa forma de vida no es la que agrada a Dios. Y Pedro da una lista, ¿no? Dice que antes andabas en lascivia, es decir, en pasiones desordenadas, en excesos. Antes andabas en concupiscencias, en deseos apasionados de cualquier clase. Antes andabas en embriaguez, es decir, en borracheras. En aquel tiempo era exceso de vino. Antes andabas en orgías, en glotonerías. Antes andamos en una vida, dice Pedro, de disipación, es decir, de desenfreno en el hecho de beber alcohol y en abominables idolatrías. Porque en aquel tiempo, luego de los actos de ceremonia de adoración a los ídolos, terminaban con grandes orgías. Y Pedro les dice a esos creyentes: ustedes han salido de eso, basta ya de haber practicado eso. Ahora ustedes tienen que armarse del pensamiento de Cristo Jesús. Es decir, cuando ustedes se presenten ahora ante sus amigos, tienen que armarse del pensamiento de Cristo Jesús y estar dispuestos a morir a la amistad, estar dispuestos a morir a esos vínculos emocionales por la causa de Cristo, porque no van a compartir tu manera de pensar. Y ahora que somos de Cristo, debemos vivir para Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5, 14 al 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces Pedro presenta esta verdad que era el pensamiento del Nuevo Testamento, de que una vez que tú has tenido un encuentro personal con Cristo, va a venir diferentes tipos de sufrimiento, pero debes armarte con los pensamientos de Cristo, al punto tal, ¿no es cierto?, de que tú estés dispuesto a dar tu vida por el Señor Jesucristo. Y acá Pablo lo presenta para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Es decir, tu vida ya no está según tus planes o tus propósitos, sino tu vida está encaminada hacia la voluntad de Dios. Y le ocurrió a Pablo. Pablo tenía un propósito en su vida cuando se llamaba Saulo. Era el perseguidor de los cristianos. Su autorrealización estaba en el hecho de exterminar a todos los cristianos. De modo que él no solamente planificó, sino él hizo todo lo posible para poder adquirir cartas de permiso para entrar a las diferentes ciudades de aquel tiempo para perseguir a los cristianos y matarlos y exterminar lo que él denominaba esta secta. Y él estaba en ese propósito 100%. Apasionado con las cosas que él estaba haciendo, entraba y hacía que los cristianos blasfemen contra Cristo. Al punto tal que amenazaba con matarlos, y algunos los mataba y algunos les hacía renunciar en su fe. Y Pablo, yendo hacia Damasco, de pronto imbuido en sus planes,
de pronto concentrado totalmente en lo que él creía que era lo correcto para su vida, Jesús se le aparece y le interrumpe el camino. Como hace Jesús en este tiempo, irrumpe tu camino porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo, yendo a perseguir a los cristianos en Damasco, Jesús se le aparece en el camino y le habla, como te habla a ti. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no sabía que perseguir a los cristianos era perseguir a Cristo. Pablo no sabía que la iglesia del Señor era el cuerpo y Cristo era la cabeza. Pablo no entendía que el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Y oye la voz de Jesús. Y Saulo cae al suelo y dice la Escritura que él solamente escucha la voz y el resplandor que a su alrededor se llenó y dice, ¿quién eres, Señor? Es decir, Pablo comienza a darse cuenta que lo que él consideraba el propósito absoluto de su vida, incambiable, de modo que no había otra forma de vivir la vida sino como él lo había aprendido, Jesús se le aparece y le transforma su manera de pensar y le hace ver de que Jesús sí es el Señor, no el César, no la Torá, sino Jesús es el Señor. Y dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, lo que tú estás haciendo, Saulo, no es el propósito para el cual te creé. Lo que tú estás haciendo, Pablo, no es el propósito por el cual tú debes vivir. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo en el suelo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su mundo cambió. Su forma de pensar de pronto chocó con una gran pared que se llamaba pecado y Jesús se le aparece como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y eso es lo que el Señor quiere escuchar de nosotros. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Tú eres joven? ¿Tú eres señorita? Pues no eres de la generación del bicentenario. Y ayer hablamos con los jóvenes. Tú eres de la generación de los justos. Tú no eres la generación frágil de cristal. Tú no eres la generación de los pulpines. Tú no eres la generación del bicentenario. Tú trasciendes la historia, querido joven, querida señorita. Y cuando tú encuentras a Cristo, hayas el propósito más grande de tu existencia. Y Pedro lo está presentando acá, que cuando nosotros nos convertimos en seguidores de Cristo, vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Y Saulo es llevado ciego hacia Damasco. Su propósito era ir a Damasco. Su propósito era llegar a Damasco. Jesús no le cambia la ruta el cual tenía, sino Jesús le da un propósito nuevo a esa ruta. Lo hace llegar a Damasco. Como Jesús no te cambia el propósito que tú estás planeando hacer en tu vida, sino Jesús comienza a hacer nuevas todas tus ideas y el propósito por el cual tú decías voy a vivir, Jesús lo convierte para que vivas para Él. Y Saulo llega a Damasco y es colocado en una habitación solo, porque Dios es un Dios personal. Dios no es un Dios que habla grupalmente, Dios habla de manera personal a tu corazón. Y en ese pueblo había un discípulo, que de seguro que si Pablo llegaba, era uno de los primeros en morir por Cristo, porque de seguro que no iba a negar a Cristo. Y se le aparece el Señor y le dice, Ananías, vas a ir a la calle tal, porque ahí hay un hombre que ora y se llama Saulo. Y Ananías, Señor, Saulo, ese es el perseguidor, él mata a la gente, él mata a los cristianos, Señor. ¿Me estás mandando para que yo muera? Y el Señor le dice, ve, porque yo tengo un plan para la vida de Saulo. Y Ananías obedece, porque él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, así muere en el intento. Y él va y se acerca a esa calle, y el Espíritu Santo le da la dirección exacta, porque Dios no es Dios de confusión. Es un Dios que habla las cosas de manera clara. Y mientras tú no tengas nada claro, detente, no avances, no corras. Espera en Él y Él hará. Y Ananías entra
y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha dicho tal. Y de pronto Saulo se convierte en el apóstol Pablo y comienza a hacer la voluntad de Dios. Y en muchos de los pasajes nosotros podemos leer que Pablo habla de que está dispuesto a dar su vida por Cristo. En uno de ellos dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otros pasajes Pablo habla que está dispuesto a dar su vida. Está dispuesto a golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre con tal de hacer la voluntad de Dios. Porque todo aquel que se hace cristiano, cristiana, sabe muy bien, mi hermano, que seguir a Cristo es una decisión trascendental que pasa el tiempo y te eleva a la eternidad. Y que el tiempo presente que vas a vivir, quizá con sufrimiento, no es comparable a la gloria venidera que se va a manifestar cuando Cristo venga o cuando tú partas a la eternidad. De modo que cuando Pedro dice: armaos de los pensamientos de Jesús, cuando Pedro dice que nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios, y cuando Pedro dice que debemos aborrecer el pecado, lo que está diciendo es: vive como Cristo. Vive como Cristo. En medio de esta sociedad tan a las espaldas de Dios, pues tú, mi hermano, tú, mi hermana, no des la espalda a Dios. Y si tu fe te lleva a dar tu vida por Cristo, pues dala. Y si tu fe te lleva a que te boten del trabajo, pues acepta tu fe. Y si tu fe te lleva a terminar alguna relación de amistad, pues termínala. Porque Cristo es más que cualquier cosa creada o cualquier amistad. Antes cantábamos un himno que a lo mejor muchos de ustedes no lo saben y quisiera que lo escuchen por unos minutos. Y dice así: hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué.
recordar estos signos que tienen tanta enseñanza y tanta verdad bíblica. Pero una de las estrofas dice que mis amistades y todos mis parientes fueron las personas que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Pues mi hermano, mi hermana, el mundo no te va a abrazar por ser de Jesucristo. Ustedes han podido de seguro recibir toda esa información por las redes sociales de que el presidente no ha jurado encima de una Biblia, no ha jurado en un crucifijo y ese presidente no le va a ir bien. Hermano, qué imaginación de muchos creyentes. Pues la Biblia dice que no debemos jurar, que tu sí sea sí y tu no sea no. Y no es que esté defendiendo al presidente, sino que uno de pronto dice, ¿estos creyentes leen su Biblia o no leen su Biblia? Y si nos ponemos a revisar, todos los presidentes que pusieron su mano sobre la Biblia y juraron frente a ese crucifijo, ¿y cómo les fue? Y ahora se escandalizan algunos de que este nuevo presidente al cual debemos orar, que de seguro no vamos a estar de acuerdo con muchas de sus ideas, pero nuestro deber es orar, no juramentó bajo una Biblia y bajo una cruz. Se rasga la vestidura, mis hermanos. Pues mi hermano, tú no te rasgues la vestidura por pensamientos efímeros, fugaces, que duran segundos en cuestiones de eternidad. Tú afirma tu fe en base a los propósitos de Dios. Y si tú, mi hermano, estás dudando de tu fe, pues hermano, lee libros de apologética. Lee tu Biblia, investiga, lee, estudia. No te quedes con cursitos pequeños de estudio bíblico. Sé un gran investigador de la palabra de Dios. Y si en algún momento tienes que partir a la presencia de Dios por causa de tu fe, pues ¿qué dice la palabra? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que mi hermano, tú decides. Ármate de los pensamientos de Cristo Jesús. Acepta la voluntad de Dios y aborrece el pecado. ¿Estás preparado para salir al mundo y decir, yo pertenezco a Cristo? ¿Qué te parece si oramos? Y le decimos, sí, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias, porque sabemos, Señor, que por tu misericordia estamos en este momento disfrutando con nuestra familia, a pesar de las dificultades, pero estamos, Señor, juntos. Gracias, Señor, porque tu favor está para nuestro bien, porque aún hay alimento en nuestra casa. Y gracias, Señor, porque aún en el Perú no se nos persigue a causa de nuestra fe. Pero, Señor, si nos damos cuenta de que nuestra fe tiene que ser respetada por aquellas personas que la minimizan. Y la más grande forma de hacer respetar nuestra fe es que nosotros vivamos lo que dice tu palabra. Nos preparemos, Señor. Nos volvamos, Señor, apologistas de la fe. Aunque, Señor, tú no necesitas quien te defienda. Pero nosotros sí tenemos que prepararnos para poder dar defensa de nuestra fe a aquel que necesita de la esperanza que hay en nosotros. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima semana. Bendiciones.